Nos prometieron una película que abordaría temáticas profundas como la identidad de género y las heridas que causa el narcotráfico, pero solo terminó siendo una caricatura insultante hacia México. Su personaje principal nos planteó una redención que terminó siendo incompleta, falsa e hipócrita. Y si todo eso no era suficiente, su director y su actriz principal no pararon de insultar a su audiencia, a sus críticos y a todas las ideas que decían defender. Hoy, en esta crítica destructiva, analizaremos y comentaremos a fondo en qué falla Emilia Pérez. De entrada, la premisa parece prometedora. Un narcotraficante cruel y poderoso que toda su vida se ha identificado con el género femenino decide hacer la transición de género y luego intenta redimirse ayudando a recuperar los cuerpos de desaparecidos a manos de los cárteles en México. Sin embargo, la ejecución de esta idea falla en varios niveles, cayendo en inconsistencias narrativas y una representación superficial de los temas que aborda. El principal error, ampliamente mencionado en redes, es el enfoque simplista sobre la redención del protagonista. La película plantea que un narco responsable de incontables muertes y sufrimiento puede cambiar de un día para otro solo porque ha asumido su identidad de género. La narrativa sugiere que la transición de género es suficiente para justificar una transformación moral profunda, sin explorar de manera creíble el proceso de confrontar sus crímenes pasados. Esto no solo minimiza la complejidad de la redención personal, sino que también envía un mensaje confuso sobre la relación entre identidad de género y moralidad. Además, la supuesta redención es incompleta y contradictoria. Cuando su ex esposa Jessie intenta rehacer su vida y casarse, Emilia recurre a sus antiguos métodos de extorsión e intimidación para sabotear su felicidad. Este comportamiento no solo desmorona la idea de que Emilia ha cambiado, sino que refuerza la percepción de que la película carece de coherencia interna. A esto se le suma el hecho de que la organización benéfica de Emilia, La Lucecita, dedicada a rastrear desaparecidos, está financiada por personas corruptas, probablemente responsables de muchas de estas desapariciones. Este detalle no es menor, ya que en lugar de presentar una redención auténtica, la película pinta una imagen hipócrita de buenas acciones, manchadas por complicidades con el mismo sistema que perpetúa la violencia. Uno de los mayores problemas de Emilia Pérez es que los temas que pretende abordar con profundidad, como la identidad de género, la violencia del narcotráfico y la corrupción, son tratados de manera superficial, con estereotipos burdos y poco cuidado en los detalles. La representación de México es un claro ejemplo de esto. Desde los primeros segundos de la película, la identidad mexicana es retratada como una caricatura con mariachis cantando en la calle y una camioneta con altavoces tratando de imitar el popular meme. Solo faltó un filtro amarillento para completar el cliché visual de un México desértico y atrasado que los estadounidenses aplican en sus películas. Estos elementos no solo son reductivos, sino que muestran una falta de interés por explorar la verdadera riqueza y diversidad cultural del país. No es un detalle menor que la película ni siquiera fue filmada en México. Y peor aún, cuando se le preguntó al director Jacques Audiard sobre su investigación para representar al país, este respondió: "No estudié tanto, lo que tenía que entender ya lo sabía un poco". Esta declaración no solo revela una actitud condescendiente, sino que subestima la complejidad cultural, social y política de México, algo que se refleja en cada escena. El desconocimiento de la realidad mexicana también se evidencia en cómo la película retrata sus instituciones. Emilia Pérez muestra entidades gubernamentales y judiciales que no existen o están representadas de manera incorrecta. Por ejemplo, los procedimientos legales que enfrenta el personaje principal son excesivamente simplificados, sin reflejar la burocracia y la complejidad del sistema judicial mexicano. La forma en que se resuelven conflictos legales en la película da la impresión de que la producción no realizó la más mínima investigación sobre cómo funcionan realmente estas instituciones en el país. Estos errores no son meros detalles técnicos, sino que contribuyen a una visión distorsionada y poco seria de la realidad mexicana, lo que alimenta la frustración del público que esperaba un esfuerzo por parte de la producción para representar su país de manera respetuosa y precisa.
Pero sin duda, el tema más sensible y controversial ha sido la representación del narcotráfico. En lugar de abordar este problema con la seriedad y profundidad que merece, la película lo utiliza como una estética al servicio de la narrativa personal del personaje principal. El narcotráfico se convierte en un simple telón de fondo para explorar la redención de Emilia, sin detenerse a analizar el impacto devastador que esta violencia tiene en la comunidad mexicana. Para un público que vive día a día con las consecuencias del narcotráfico, ver este tema tratado de forma superficial y caricaturesca no es solo decepcionante, sino insultante. La falta de participación de mexicanos en la producción agrava esta percepción. Emilia Pérez no solo falla en representar la complejidad del problema, sino que además lo hace desde una perspectiva extranjera, que parece más interesada en explotar la estética del narco que en denunciar sus horrores. El final de la cinta, en donde vemos una imagen de Emilia Pérez a modo de santa, puede interpretarse como absurdo, especialmente si se considera el contexto cultural latinoamericano, y cómo la película parece simplificar la complejidad de la redención y el perdón en sociedades marcadas por la violencia. La idea de que una comunidad podría santificar o convertir en una especie de deidad a un ex narcotraficante solo porque realizó algunos actos de caridad es para muchos una caricatura simplista y ofensiva. En la realidad, el proceso de perdonar o incluso reconocer la redención de una persona con un pasado tan violento es infinitamente más complejo y matizado. El final puede ser visto como una burla a la inteligencia y a la memoria colectiva de las comunidades que han sufrido directamente el impacto del narcotráfico. Además, este tipo de narrativa motiva un estereotipo peligroso, la idea de que las comunidades latinoamericanas son ingenuas o fácilmente manipulables por figuras de poder, incluso si esas figuras han sido responsables de su sufrimiento. Esto minimiza las luchas reales de estas comunidades por justicia y reparación, y también minimiza la gravedad de los crímenes cometidos. Si la intención del director era mostrar la capacidad humana de perdonar o la complejidad de la redención, el mensaje se pierde en una ejecución que parece más una fábula que una reflexión profunda, y en el contexto de una película hecha por alguien ajeno a la cultura que retrata, esto puede sentirse como una falta de respeto, o peor aún, como una explotación del dolor ajeno para fines narrativos. Por si fuera poco todo lo anterior, también se han difundido por las redes un comentario del director de la cinta afirmando que el español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre e inmigrantes, lo que solo echa más leña al fuego de aquellos que odian la obra, ya que esta declaración confirma la subestimación y poco conocimiento real del contexto que el director pretende representar. La sensación general del público se resume en que la obra está hecha para que privilegiados de un círculo cerrado y elitista se alaben entre ellos con premiaciones y pretendan comprender temáticas tan sensibles como la identidad de género y la violencia de los cárteles, pero sin el mérito de realmente investigar o entender a profundidad el contexto. Esto se refuerza más cuando vemos las respuestas a las críticas, más que nada de la actriz principal Carla Sofía Gascón, que se refirió a sus detractores como cuatro gatos, dando a entender que son pocos e irrelevantes, mientras que llamó mexicanos de bien a aquellos que apoyan la cinta. La audiencia acusó como despectivas a estas declaraciones, pero todo empeoró cuando salieron a la luz sus viejas publicaciones de la plataforma X, en donde sus comentarios estaban plagados de racismo y xenofobia. En sus tweets se refirió al Islam de manera despectiva, describiéndolo como una amenaza de civilizaciones. Atacó la relevancia del caso de George Floyd y al movimiento Black Lives Matter, y para colmo cuestionó la diversidad en los premios Oscar, sugiriendo que se había convertido en un festival afrocoreano. Estas revelaciones no pasaron desapercibidas, sobre todo si tenemos en cuenta que con el papel de Emilia Pérez, la actriz pretende decirnos que entiende y simpatiza con las minorías y sus problemáticas. La reacción de la actriz ante esto fue disculparse públicamente y borrar su cuenta de X, pero así como en la trama que protagoniza, su redención no se sintió completa ni creíble. Emilia Pérez es un claro ejemplo de cómo una película puede ser aclamada en círculos internacionales mientras provoca rechazo en las comunidades que pretende representar. El problema no radica únicamente en la superficialidad de su narrativa o en la forma en que aborda temas complejos como la identidad de género y la violencia del narcotráfico, sino en la falta de respeto y comprensión hacia el contexto cultural que explora. Cuando el cine se utiliza para contar historias ajenas sin una investigación profunda ni la participación de las voces locales,
locales, el resultado suele sentirse condescendiente, estereotipado e incluso ofensivo. La responsabilidad de los cineastas va más allá de crear historias provocadoras o estéticamente atractivas. Implica también un compromiso ético con la verdad, la sensibilidad cultural y el respeto por las realidades que están retratando. Emilia Pérez falla en estos aspectos, y no importa cuántos premios gane en festivales internacionales, si al final no logra conectar de manera genuina con el público que más debería importar, aquel cuyas historias y heridas intenta representar. Si te ha gustado el video, por favor déjanos un like y suscríbete para más contenido similar. Comenta si irás a ver Emilia Pérez al cine. Nos vemos, hasta la próxima.